Cuenta, señor secretario. Señor presidente, han llegado a esta secretaría los siguientes comunicaciones y documentos de la señora Yana Proboste, mediante la cual informa que retira las indicaciones 1B, 8B, 20A, 25B, 32B, 34C y 34D de su autoría referidas al proyecto de ley sobre protección de glaciares. 1B, 8B, 20A, 25B, 32B, 34C y 34D. Asimismo, hay un oficio de la Secretaría General de la Presidencia, mediante la cual remite informe financiero para la indicación sustitutiva al proyecto de ley de glaciares. También hay comunicación del senador Alejandro Guillet con el motivo del eventual cierre de la función Ventanas de Codelco, por lo cual solicita a esta comisión invitar al ministro de Minería, al presidente del directorio y al presidente ejecutivo de Codelco y a los representantes de los trabajadores de la división Ventanas, a objeto de poder conocer de manera oficial la situación antes reseñada. También una solicitud de audiencia al señor Guillermo Briceño, abogado y asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de la Minería, quien a nombre del presidente de dicha confederación, señor Hugo Páez, pide ser recibido por esta comisión para explicar la actual problemática que queja a los trabajadores del sector en relación al riesgo de accidentes fatales y a las medidas que se han tomado al respecto. Hay una comunicación del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Juan Carlos Holguín, quien solicita autorización al presidente de la comisión y a esta comisión para ingresar a la sesión del día de hoy que le han invitado, de oyente, perdón. Hay una carta del presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre, señor Luis Núñez, dirigida al presidente ejecutivo Codelco, y con copia a nosotros, mediante la cual le informan que tomarán todas las medidas necesarias para cautelar y proteger a los trabajadores contratistas y subcontratistas que trabajan en la división de Codelco Chile con motivos del potencial cierre de la Fundición Ventana. Vamos por partes. ¿Habría acuerdo para dejar pasar a Juan Carlos Holguín? Yo propongo que lo dejemos pasar con los representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre. Así que habría acuerdo. En segundo lugar, para que lo hagan pasar y le avisen. En segundo lugar, habría acuerdo para acoger la propuesta del senador Navarro respecto de citar al ministro, al presidente de Codelco. Perdón, Guillet. Alejandro Guillet, perdón. Disculpe. Sí. Guillet. Para citar al ministro, al presidente de Codelco, presidente del directorio, el presidente ejecutivo y a los representantes de la división Ventanas de Codelco. Yo propongo que sea a la brevedad posible esta sesión, por la importancia que tiene. Tenemos un problema que... Santiago es una sesión especial, no es necesario que sea el martes para nosotros. Además tenemos un problema que el próximo miércoles se citó sesión de sala a la misma hora de la Comisión de Minería. ¿Y el lunes, presidente? Entonces tendríamos que ver cuándo sesionamos. Veamos, al final de la sesión vamos a ver cómo La otra semana agendamos, cómo conciliamos la agenda. El lunes. ¿Estamos Sí. todos por el lunes? Lo que pasa es que el lunes nosotros tenemos agricultura. Yo presido agricultura y estamos en la mañana. Pero toda la mañana. 11:30, 1:30, a 2. Nosotros... ¿El lunes puede ser más temprano? 9:30. ¿Viene a las 9:30? Hasta las 11. Ya, al fin de la sesión vemos la hora, pero podría ser el lunes. O el jueves. Después del almuerzo. Bueno, lo vemos al final. Ya. Sí, la otra solicitud yo propongo que demos la audiencia, pero que mandatemos al secretario para que vea cuándo es posible de acuerdo a la agenda de la comisión. Se toma conocimiento. Y se toma conocimiento respecto a la carta presentada por Luis Núñez, presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas. Pero sería bueno, ¿él está pidiendo que se invite? ¿Está pidiendo ser recibido? No, está diciendo que van a tomar medidas, digamos, si es que cierran ventanas. ¿Lo tiene su señoría Una posibilidad es que a la misma sesión sean invitados. Se han invitado ellos. Ya, entonces, acordamos que también invitaron a la misma sesión. Entonces, se invitaría a el ministro, los representantes de Codelco, los representantes de la división y de la Federación de Trabajadores del Cobre, si quieren participar, pero particularmente a los dirigentes de la división Ventanas y a los representantes de los trabajadores contratistas.
para una sesión que vamos a definir la hora al fin de esta sesión. ¿Habría acuerdo? Bueno, entramos en materia respecto del proyecto. Señor presidente, corresponde iniciar la discusión particular y la votación de cada una de las indicaciones que se han formulado al proyecto sobre protección de glaciares. De conformidad al reglamento, iremos dando lectura a cada una de ellas y la Secretaría va a ir diciendo también, dejando constancia de las que sus señorías han manifestado ser retiradas de acuerdo a lo que corresponde al reglamento. Ministro, tiene la palabra. Presidente, primero que nada, entregarle mi saludo por su cumpleaños, que entiendo que fue ayer. Ayer, muchas gracias. Usted tiene pocos años, así que todavía celebra. No tampoco, lamentablemente, pero bueno. Yo quisiera plantearle a la Comisión la posibilidad de que, como el Ejecutivo planteó una indicación sustitutiva y ese no fue el acuerdo de la Comisión, que nosotros estamos contestes con eso, es que podamos concordar a qué artículo cuando votemos, como usted planteó, para que no terminemos aprobando o rechazando un artículo que se hagan una decisión contraria a la otra. Entonces, nosotros hicimos un trabajo de esto, si es que quiere se lo podemos pasar a la Secretaría, ¿no? Señor presidente, respecto a la indicación número 1, ella fue retirada por la senadora Edensperger. Corresponde ver la indicación 1A de su excelente presidente de la República para sustituirlo por el que sigue. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares ubicados en el territorio nacional de conformidad a esta ley con el propósito de conservar sus servicios ecosistémicos en cuanto a reservas de recursos hídricos. Sobre esta indicación se ofrece la palabra. Bueno, presidente, la verdad es que la indicación del Ejecutivo lo que pretende es iniciar el proyecto, porque más adelante se establece la definición de los glaciares, es el objeto de la protección de todos los glaciares ubicados en el territorio nacional, respetando las disposiciones legales hoy día vigentes y con un objetivo determinado, que es lo que yo creo que inspira este proyecto de ley y también la indicación del Ejecutivo, que es conservar los servicios de ecosistema en cuanto a las reservas de recursos hídricos. Senadora Proboste. Bueno, presidente, tal como lo ha señalado el ministro de Minería, la propuesta que ellos hacen a la original solo considera como objeto de protección a los glaciares, eliminando el ambiente periglaciar y permafrost, que están incluidas en la moción parlamentaria original y que fue aprobada además en la discusión en general en el Senado. Para quienes adherimos más bien al texto que es parte de la moción original, es importante señalar que los glaciares y su entorno son un todo armónico y constituye un glaciosistema de una cuenca y por lo tanto creemos que es importante, presidente, que se pueda colocar en votación la indicación del Ejecutivo para manifestar, por cierto, nuestro respaldo a la moción original que está considerada porque es mucho más amplio. Presidente, la senadora tiene razón respecto del artículo primero, pero si uno analiza la indicación completa, usted se podrá dar cuenta que los dos tópicos que ella plantea están en el artículo segundo. Por lo tanto, no es que estén fuera de la indicación del Ejecutivo, sino que están tratados de forma distinta. Y nosotros sí nos referimos a proteger también el ambiente periglaciar, solo que tenemos una diferencia con el proyecto original en el sentido de que nosotros no creemos que en esta materia se pueda prohibir actividades. Lo que nosotros creemos es que se puede prohibir actividades que dañen a los glaciares, porque si no, lo que hacemos es prohibir cualquier actividad y lo que hace en la práctica eso es primero un tema que a nuestro juicio tenemos dudas respecto a la constitucionalidad y en segundo lo que hace es hacer de por vida a través de una ley prohibir cualquier actividad. Nosotros lo que estamos de acuerdo en no dañar a los glaciares, pero no prohibir actividades per se, porque incluso actividades que hoy día, presidente, por las tecnologías y por distintas razones,
podrían dañar al medio ambiente, en el futuro, por las tecnologías, podrían no hacerlo. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es reconocer el ambiente periglaciar, y voy a pedirle al subsecretario que pueda exponerlo también como un área buffer, porque produce efecto en el glaciar. Pero esto no lo definimos como una cantidad de metros ni de kilómetros, sino que lo hacemos tanto en cuanto pudieran dañar a los glaciares. Gracias, presidente. Efectivamente, hay que recalcar que la idea de que se haya establecido el permafrost y el ambiente periglacial en la moción original apunta justamente a resguardar el glaciar, porque si yo resguardo el entorno, también estoy resguardando el glaciar. Pero lo que nosotros quisimos hacer, y este fue un tema que se discutió en el comité técnico, es darle un enfoque técnico a ese resguardo del entorno del glaciar. Y es por eso que en el artículo 2 de las indicaciones se definió entorno glaciar y además se le estableció en las indicaciones un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Lo que hay que analizar es una actividad económica que esté localizada cerca de un glaciar. ¿Cuál va a ser el impacto directo a ese entorno e indirecto respecto al glaciar propiamente tal? Y es así que eso significa subir el estándar actual respecto a lo que significan las áreas buffer, en el sentido de que si eventualmente y en la evaluación ambiental de proyectos se analiza que puede haber un impacto indirecto a un glaciar a través del entorno, eso tiene que ser efectivamente compensado y mitigado porque se le eleva el estándar a que sea un impacto significativo. Por lo tanto, el fundamento de por qué proteger el ambiente periglacial y el permafrost, sin perjuicio de la discusión respecto al permafrost y los glaciares rocosos, es efectivamente está resguardado en las indicaciones del Ejecutivo. Presidente, como en el debate se nos obliga a entrar a la discusión del artículo 2, es importante señalar que precisamente la propuesta del Ejecutivo en el artículo 2 excluye a los glaciares de una superficie menor a 1 hectárea, a menos que estén catastrados en el inventario público de glaciares, de modo que tampoco es una opción señalar en que hoy día estos temas de permafrost o ambiente periglacial están resueltos en la indicación segunda del Ejecutivo. Por eso seguimos considerando, en mi opinión, que es mejor la moción que es original a este proyecto. Presidente, lo que ocurre con el artículo 2, tiene razón la senadora, que vamos a bajar al corazón, al fondo del proyecto. Esta indicación está basada en la comisión técnica que ustedes mismos formaron y además en los criterios que ha utilizado los organismos internacionales para los efectos de definir los glaciares. Y por lo tanto no es que al Ejecutivo se le haya ocurrido esto. Esto obedece a que son definiciones que ha tomado la UNESCO, pero además de eso, y yo les repartí, no sé si alcanzó para todos, las definiciones que están ahí de la UNESCO y del panel intergubernamental para el cambio climático. O sea, está basada en antecedentes científicos, no en lo que al gobierno se le pueda ocurrir. Además, yo entiendo que hay algunos argumentos técnicos que el subsecretario puede entregar respecto a cómo medir este tema, porque entiendo que los satélites o los instrumentos para medir no tienen hoy día la posibilidad de hacerlo. Gracias, presidente. Efectivamente, como señala el ministro, obviamente cuando uno genera definiciones en un proyecto de ley, en una ley, uno tiene que generar definiciones que tomen los elementos científicos, pero que también hagan operativos las definiciones contempladas. Y que estén ajustados al país, ¿no? Y que esté ajustado al país. Y en ese sentido, el tema de una hectárea, eso ya viene, ojo, de la Estrategia Nacional de Glaciares del año 2009. Porque de alguna manera hay vínculos a nivel operativo, que de alguna manera es lo que le permite justamente a la Dirección General de Aguas poder catastrar los glaciares. Si efectivamente, y tal como señala la senadora Proboste, si ese glaciar
por efecto del cambio climático disminuye, sigue siendo catastrófico, ¿no es cierto?, hasta que disminuye a una dimensión menor a 0,1 hectárea. En todo caso, este tema ya está recogido también a nivel internacional, en la guía terminológica de la geoclinología sudamericana, ¿no es cierto?, en que se contemplan también superficies mínimas. Nosotros entendemos el fundamento, lo que dice la senadora Proboste, pero efectivamente hay que darle un cierto nivel de operatividad a la Dirección General de Agua y que tiene que ver con uno de los instrumentos centrales que están recogidos en las indicaciones, que es justamente el inventario de glaciares. Senador Guillé. Gracias, presidente. En realidad el problema que acá tenemos es que cuando nosotros hablamos de glaciares, nosotros sabemos, levantando una línea base, exactamente qué es lo que estamos protegiendo. Pero me allano a que hay un problema práctico cuando hablamos de zona periglaciar y permafrost. Primero porque las características y extensión pueden ser incalculables. No lo podemos saber a priori como para que queden en la ley regulado cuál es la zona periglaciar o cuál es el permafrost, sobre todo la zona sur de Chile. Entonces yo creo que por técnica legislativa tenemos que señalar, que creo que podemos llegar a un acuerdo, que se regula el objeto de protección que son los glaciares, el ambiente periglaciar y permafrost, pero entendiendo que son dos objetos distintos, precisamente los periglaciar y los permafrost, y por ser muy extenso e indeterminado, tendría que establecerse por una evaluación de impacto ambiental, pero no puede quedar fijo en todo el territorio. Exactamente. Incluso, previa evaluación de impacto ambiental, pudiese haber actividades humanas. En el glaciar estamos todos de acuerdo que nada, pero en la zona periglaciar podría haber perfectamente sin que afecte a los glaciares o el suministro de agua, porque lo que habíamos expuesto los especialistas que invitamos es que si no se regula eso y queda muy en el aire, técnicamente podría quedar en la situación de que vastas zonas del país no pueden hacer ningún emprendimiento. Acá no sé si se dijo en broma o en serio, de que habría que evacuar Punta Arenas. Entonces, por el permafrost. Exacto. Entonces, lo que yo propongo, lo estaba pensando, esto lo hemos discutido, vuelto a discutir y me quedé dando vuelta, que establezcamos en un artículo primero que están todos protegidos, pero la diferencia es que el instrumento de protección es distinto. Porque en el caso de los glaciares es never forever, distinto de los ambientes periglaciar, pero habría que establecer cuál es el límite con una evaluación ambiental, porque tiene que ser caso a caso, no podemos establecerlo por ley general. Y en el caso del permafrost, lo mismo, que pudiera haber actividades, pero con estudio de impacto ambiental. Yo creo que eso nos podría resolver el problema. Voy a tomar la palabra para ver el tema al fondo. Lo que pasa es que el punto es qué es lo que queremos proteger, porque ya, los glaciares no hay duda, hay un acuerdo respecto del permafrost en particular. El permafrost, todos los glaciares, dice la senadora Prost. El permafrost, ¿lo protegemos en cuanto a permafrost o en cuanto tiene impacto en los glaciares? Porque si el estudio de impacto ambiental es respecto del permafrost, no se podría tampoco, todo lo que afecte el permafrost sería prohibido. El punto es si la protección del permafrost es en cuanto si lo afectamos, afecta al glaciar. Y eso yo creo que es lo que hay que definir cuál es la línea. Presidente, yo creo que usted da en el clavo en eso, porque yo creo que aquí hay dos criterios que son legítimos. Hay algunos que piensan que hay que proteger los glaciares descubiertos, que son los blancos, que los que todo el mundo conoce, los glaciares cubiertos, que son glaciares que también irrigan hacia las cuencas, pero que tienen detritos, tienen un volcán que tiró ceniza, que están tapados por un aluvión, están tapados, también estamos de acuerdo. Y que hay que proteger todo, incluso a los glaciaretes o cualquier indicio que exista. Pero si nosotros hacemos eso por ley, presidente, lo que vamos a hacer es no solo afectar a la actividad minera, porque vamos a afectar a cualquier actividad. El enfoque que usted plantea, que además el Ejecutivo y los senadores que han antecedido en el uso de la palabra lo plantean, es que el principio rector de este proyecto de ley debe ser el defender los glaciares tanto en cuanto son un aporte hídrico a las cuencas.
porque la información técnica de los organismos internacionales, y vuelvo y haré todas las veces que sea necesario presente este tema, es lo que dicen los organismos internacionales, que en el tema del permafrost el aporte hídrico puede ser incluso cero, porque el permafrost no necesariamente tiene agua, es un lugar que está helado. Entonces, si usted establece por ley que cualquier indicio, cualquiera de estos fenómenos de la naturaleza no se puede hacer ninguna actividad, usted lo que está haciendo, presidente, es generando una paralización total. Yo creo que es legítimo presentar posiciones, pero nosotros no estamos en esa línea y no podríamos estarlo por lo que alguien ha dicho que yo estoy planteando esto. No, yo no he inventado esto. Si se aprueba el proyecto original como está planteado en origen, Cochilco, que es un organismo técnico integrado por ingenieros, por abogados, plantea que hay que despedir 36.000 personas. Entonces, yo no sé si alguien puede, ¿no?, ir adelante con la aprobación de un proyecto como ese. Nosotros estamos disponibles, y el Ejecutivo está disponible a proteger los glaciares, los descubiertos, los cubiertos, a proteger los glaciares. Pero tanto en cuanto, yo creo, podamos también hacer que haya una actividad económica que no los dañe, no prohibir actividades per se, porque eso no nos parece que conduzca a proteger ningún bien jurídico protegido. Gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, al director de agua y a todos los asistentes. Yo quiero ir un poco más atrás, porque este proyecto es una copia fiel de lo que pasa, o el proyecto que se hizo en la República Argentina, donde se prohíbe todo de todo y no hay ninguna posibilidad de hacer nada, porque ellos ni siquiera tienen el enfoque de saber para qué lo protegen. Por lo menos nosotros acá estamos con un proyecto que queremos proteger para una reserva hídrica. Y desde ese punto de vista hay una gran diferencia entre lo de ellos y lo de nosotros. El proyecto original, que yo lo vi en la Comisión de Medio Ambiente, tiene algunas cosas difusas. O sea, habla de glaciar, periglaciar, permafrost, y no está bien definido quién es si un juez va a tener la capacidad de poder resolver cuando esto vaya a los tribunales, porque no están definidos, y toda la literatura, como lo ha dicho el ministro por su intermedio, presidente, internacional, habla de proteger los glaciares, que es lo que nosotros estamos buscando. Este proyecto no entrega una defensa institucional, no sabemos quién lo va a hacer, quién lo va a defender, sino que está puesto sobre la mesa y queda a la deriva. Hay varios proyectos que, si se hace retroactivo, como dice el proyecto original, alrededor de 783 proyectos que deben cerrar por el solo hecho de ser retroactivo y estar en zona que hoy día el proyecto original lo tiene considerado como que no pueden seguir ahí. El diámetro de 10 kilómetros para proteger el permafrost se complica, porque obviamente ahí vamos a perder 38.000 puestos de trabajo hacia el futuro. Y por lo menos en mi región, que tenemos una tasa de cesantía alta, yo por lo menos no estoy dispuesto a dar ese paso. Sí. Y con respecto a lo que pasa en el mundo, en ley de glaciares solamente hay un país que lo tiene, porque el segundo país no lo ha promulgado como ley, por lo tanto no existe, ¿ya? Pero es Argentina. Dato, este proyecto impide el trabajar en glaciares, impide destruir los glaciares. Hay un 83% que están protegidos en los parques nacionales, y los glaciales que están ahí, que son descubiertos, no se pueden trabajar. Hay un 14 más un 1,3 que son los descubiertos y los rocosos, que tampoco se puede trabajar. Por lo tanto, todo lo que es glaciar está cubierto por la indicación que hizo el Ejecutivo, y de esa manera nosotros no tenemos duda alguna que es lo que debemos hacer. Pero dejar claro, presidente, esta ley no permite la destrucción de los glaciares, la que ha presentado el Ejecutivo, y es por eso que nosotros, y personalmente yo, la voy a apoyar, porque creo además y confío en que las actividades mineras específicamente tienen las capacidades técnicas, tienen los recursos como para poder innovar, y tienen los recursos para adaptarse a las condiciones que nosotros coloquemos en cualquier área que esté.
lo hemos visto en el pasado. Yo, al igual que muchos, he sido alcalde de una comuna donde nos contaminaban y se van haciendo inversiones y esto se va mejorando y obviamente vamos avanzando. Este es un país que no se puede dar el lujo de por lo menos en la región nuestra, hoy día lo vemos con una cesantía alta porque la expectativa que teníamos en algunos proyectos no se ha ejecutado por toda esta incertidumbre que estamos hablando. Así que, por lo tanto, en mi caso personal, presidente, yo voy a apoyar la moción del Ejecutivo con respecto a lo que ha propuesto. Gracias. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la exposición que nos ha hecho tanto el subsecretario como el ministro y valorar toda la discusión que se ha abierto, porque creo que lo peor es no conversar y transparentar las situaciones que nos pueden afectar o nos podrían afectar. Yo lo primero que quiero señalar es que la imagen que se está dando del derretimiento de los glaciales no tiene ninguna relación con las actividades económicas. Es justamente por el cambio climático y el aumento de temperaturas que hoy día tenemos en el mundo. Cuando se habla de los glaciales, claro, nos muestran lo que nosotros conocemos en nuestros parques nacionales, en la laguna San Rafael. Es efectivo, eso es efectivo. Y el aumento de los océanos es una realidad mundial. En segundo lugar, creo que aquí hay que ser muy serio porque, curiosamente, hay muchos de estos proyectos que se presentan y le dan la importancia cercano a la COP25. Y eso es preocupante porque si hay un país que se anticipó, y no estoy hablando de nuestro gobierno, estoy hablando de los gobiernos de la concertación, en tener una ley de base del medio ambiente que ha sido fundamental para el desarrollo del país. Yo quiero recordar aquí que dos temas. Por ejemplo, Barrick, con una ley de glaciales no fue necesario. La ley de base del medio ambiente justamente fue la que impidió el desarrollo de Barrick. Además, quiero hablar de la responsabilidad que ha tenido Codelco en esto también. Nosotros podríamos ampliar fuertemente lo que es Andina y no se puede ampliar justamente por el tema de glaciales. Entonces, ¿hay respeto a la minería o no hay respeto respecto de avanzar solamente en gestión económica y no respeto al medio ambiente? Yo creo, en primer lugar, señor presidente, que tenemos una ley que ha sido tremendamente eficiente y obviamente todo es perfectible. Pero decir que están los glaciales de alguna manera indefensos, creo que no es algo real. En segundo lugar, señor presidente, creo que lo que han planteado es fundamental de ir avanzando, clarificando y no dejar dudas respecto de lo que tenemos que entender. Chile es un país minero y va a seguir siendo un país minero. Lo que sí que tenemos que trabajar conforme a las normas de protección de nuestra naturaleza, pero lo peor que se puede dar también aquí que son las señales de que se paralicen las inversiones en minería en el país. ¿Y sabe lo que está pasando, señor ministro, por su intermedio, presidente? Se están yendo a otros países a invertir. Pues miren la inversión de los chinos, por ejemplo, hoy día en Perú. Nosotros, inversión china, no más allá de 200 millones de dólares hay en Chile en minería. ¿Saben cuánto hay hasta el año pasado en Perú? Más de 20.000 millones de dólares. Es decir, nosotros queremos atraer capitales, queremos tener nuevas tecnologías, pero con este tipo de señales son muy peligrosas para el desarrollo económico del país. Yo insisto, desarrollo sustentable, pero con respeto también a la certeza jurídica de quienes quieren hacer. Estamos hablando de inversiones que son altísimas. Me pregunto, ¿cómo vamos a seguir con la empresa más importante de Chile, que es Codelco? ¿Qué proyectos podemos? Estamos con el tema de ventanas, con el tema... Ese es otro tema, pero me preocupa de qué manera nosotros podemos seguir desarrollando la minería en la empresa más importante que tenemos. Y diciéndole, sabe, por aquí no, tenga cuidado por acá. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Estos son los recursos para todo el desarrollo social de la gente más humilde del país. Y a medida que nosotros estemos presentando leyes que a lo mejor como imagen pueden ser muy bonitas, pero a la larga lo que están haciendo es impedir un desarrollo sustentable. Yo, presidente, yo quiero valorar el esfuerzo que hicieron
tanto nuestros asesores como personas del ministerio, el exministro Vladenier, el exdirector de la Dirección de Agua, es decir, todos. Yo quiero agradecer eso, porque creo que no digo que hay un 99 ni un 100% de acuerdo, pero creo que se llegó a una indicación que fue bastante trabajada y que en general creo que va en el camino correcto, de protección de los glaciares, pero también entender que este país necesita seguir creciendo y dar certeza para que los proyectos, no solamente mineros u otros, también tengan viabilidad. Gracias, presidente. Antes de dar la palabra a la senadora Proboste, han solicitado su ingreso, no sé si es Juan o Joan Peña, de Codelco Ventana, y Andrea Cruces, presidente del Sindicato 1. ¿Habría acuerdo para que pasen? Sí, que pasen. Sí. Y apenas ingrese le vamos a aclarar que además se va a hacer una sesión especial para tratar el tema de la comisión. Ya, senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Mire, yo quiero tomarme de las palabras que ha expresado el propio senador Proens acá en esta sala, cuando él señala que él cree en la capacidad de innovar y de adaptarse a las empresas mineras. Yo también creo en ello. Y por lo tanto creo que las empresas mineras no van a tener ninguna dificultad de innovar y de adaptarse a las exigencias de lo que hoy día tenemos en no solo en nuestro país, sino también en el planeta. El informe especial del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en donde algunos inclusive participaron, hoy día están sentados en esta mesa, establece con mucha claridad las exigencias que los países avancen en materia de protección de glaciares, de ambiente periglaciar, de permafrost, que además son componentes esenciales de lo que hoy día debe tener en nuestra política en materia de cambio climático. Mire, todos estos argumentos alarmistas de la pérdida de empleos, nosotros lo hemos vivido. Lo vivimos a propósito de la reducción de la jornada de 48 a 45 horas. Se dijo exactamente lo mismo. Esto va a ser una pérdida de empleos y comencemos a tratar, ojalá, de colocar a los trabajadores de punta de lanza en esta tarea. Nada de eso ocurrió. Cuando se logró instalar el royalty para la minería, se dijo esto va a ser el éxodo de las inversiones a otros países. Mire, fíjese que Perú tiene un royalty más alto que Chile. Más alto que Chile. No tengo por qué dudar de lo que han dicho nuestros colegas, varias de las inversiones hoy día se van para allá. Entonces, siempre se trata de utilizar y de sobreutilizar un argumento, de colocar en estos temas a los trabajadores en oposición a una necesidad que es lacerante, que es el cuidado y la protección de nuestro medio ambiente. Yo en esto, tal como lo ha dicho el senador Proens, creo en la capacidad de innovación y de adaptación de las empresas mineras. Y no creo que el desarrollo de la minería sea a partir de la destrucción de glaciares, como aquí se pretende imponer a aquellos que tenemos una visión distinta. Por eso, presidente, le pido que coloquemos en votación las indicaciones. Sí. Es muy bueno, como plantea el senador García Huidobro, que podamos tener este debate, porque yo creo que cuando uno hace el debate, lo que hace es mostrar los argumentos para poder salir adelante con los temas. Y aquí se dice que hay algunos que aumentan o que de alguna manera alarman a los trabajadores por este tema. Y que lo que hay que hacer es que la minería entienda que no puede desarrollarse si no respeta el medio ambiente. En eso, presidente, no hay dos opiniones. No hay ninguna actividad y tampoco puede hacer la minería actividad alguna que termine dañando al medio ambiente. No puede, porque hoy día la trazabilidad, señor presidente, es el elemento más exigente que tienen las empresas. Pensé que Chile ha terminado, gracias, como lo plantean los senadores que me antecedieron el uso de la palabra, gracias a los distintos gobiernos, por lo exigente que hemos sido con las distintas actividades económicas, le ha permitido ahora participar en ciertos mercados donde nunca antes estaba. Por ejemplo, en el cobalto. Chile no tiene las mejores leyes de cobalto, las tiene África, pero en África trabajan los niños, no se respetan los derechos humanos y no se respeta el medio ambiente. Y por eso las empresas han vuelto los ojos a Chile. Pero quiero ser muy claro en este tema. Cuando en una ley ponemos que hay ciertas actividades, y las puedo leer, no es un invento, este es el informe de Coachilco, cuando se dice que ciertas actividades, como por ejemplo la minería, no pueden trabajar, ¿cómo se va a adaptar
Si la está prohibiendo por ley, presidente. Lo que permite la indicación del Ejecutivo es justamente hacer más exigente para todas las actividades, no solo para la minería, pero permitiendo que las puedan desarrollar. Porque yo me pregunto, si nosotros diéramos este paso del proyecto original y prohibiéramos ciertas actividades, que yo creo que eso es inconstitucional, pero si aprobáramos una ley como esta, ¿usted cree que alguna vez lo vamos a poder revertir? Lo que va a ocurrir es lo que está pasando en Argentina, como dice el senador Provence. No hay actividad minera. No hay actividad minera. ¿Y qué está haciendo Argentina? Yo estaba con la ministra en Argentina y con los demás. Ellos están tratando de revertir. Estuve con el gobernador de la provincia de Mendoza. Ellos están tratando de revertir este error que cometieron. Y por lo tanto, Argentina no es un país minero. Argentina no necesita o podría no tener este problema. Pero si hay un solo país del mundo que tiene una ley para proteger glaciares como esta, que es Argentina, que por lo demás este proyecto original se copió tal cual, incluso de los artículos del proyecto argentino, pero se le agregó el permafrost. Entonces, presidente, seamos súper claros, si nosotros aprobamos una ley que prohíbe actividades económicas, eso no lo vamos a borrar nunca más. Lo que tenemos que hacer es justamente exigir no solo a la minería, sino que a todas las actividades económicas que tienen que cumplir con el medio ambiente y que tienen que cumplir con los estándares que organismos internacionales, no este ministro, no este gobierno, porque todos estamos de pasada en esto, sino que los organismos internacionales, los países del mundo, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, que son países mineros, han dicho, ¿sabe qué? Veamos el caso a caso como lo ha planteado el propio senador Guillet, el senador Provence y los demás. Aquí no se puede prohibir así a tabla rasa actividades porque la tecnología va a cambiar y porque las empresas tienen que hacer un esfuerzo especial como lo está exigiendo esta indicación para ser más exigentes que hoy con el tema de los glaciares y con el medio ambiente. A ver, nosotros estamos haciendo una ley que tiene que ser práctica, porque después hay que resolver las situaciones, porque si no se nos puede producir una ambigüedad que paralice, efectivamente. Yo creo que estamos todos conscientes del problema hídrico del país y que los glaciares son estratégicos, tanto los blancos, los de roca, los cubiertos y los no cubiertos. En el caso de las zonas, con lo que hemos discutido, periglaciar, hemos hablado en un terreno más ambiguo, porque los glaciares están ahí, se pueden inventariar, se pueden registrar, se pueden medir, pero las zonas periglaciares varían mucho de un entorno a otro. Pues en algunas partes uno puede tener emprendimiento a 1 kilómetro y salva. En otro pueden pasar 10 kilómetros y no salva. Entonces necesariamente la zona periglaciar tiene un instrumento de protección distinto al glaciar. El glaciar es per se. Eso ya lo instalamos. Y no solo los que están en parques naturales o en reservas. Todo. Pero a su vez, la zona periglaciar tenemos que establecerla, no está registrada en ninguna parte. Entonces no podemos aplicar una norma rasa para todo el país. Tenemos que definir un mecanismo, una herramienta, un instrumento, que es la evaluación de impacto ambiental. Ahora, en el caso del permafrost, es más delicado porque son suelos helados. ¿Qué superficie del territorio chileno es suelo helado? De los 3.000 metros de altura para arriba. Pero además, Aysén y Magallanes, por lo pronto. No sé si me equivoco mucho, pero sobre todo una parte más que otra. Prácticamente. Entonces, ojo, que lo que no podemos hacer es una norma legal que a la hora de aplicar sea inhibidora de todo. Porque no estamos aquí estamos planteando como fuera un tema exclusivo de la minería. Yo no estoy hablando como senador de una región minera. Yo estoy hablando como legislador del país. Porque yo tengo una ley para todo. Entonces, mi problema práctico, lo estuve conversando con la gente nuestra que ha estado trabajando en esto, que no puede, el objetivo tiene que protegerse de maneras distintas. Los glaciares ya está por ley, pero la zona periglaciar inevitablemente se tiene que hacer por evaluación de impacto ambiental, si no queda en la ambigüedad. El caso de Codelco Andina, ¿cuál es la distancia que consideramos que se protege? No lo que estaba en el glaciar, que eso se 40% del proyecto. O sea, nadie está en contra, para demostrar eso, que nadie está en contra de... Estamos privilegiando el glaciar por sobre la minería. El tema es a qué distancia podrían explotar. Porque yo podría eventualmente decir es imposible porque está en zona de permafrost.
porque está tan alto que está helado. Entonces, por eso que yo lo que pediría es que tengamos una clara definición, que el objeto de protección son los glaciares, son los ambientes periglaciares y son los permafrost, pero se protegen de manera distinta. Uno es por ley en todo evento, y en el caso de los periglaciares y permafrost requiere evaluación de impacto ambiental. Ahora, dicho eso, el permafrost es más delicado porque los estudios de impacto ambiental cuestan plata. Toman su tiempo y eso puede demorar mucho. Actividad que no es necesariamente minera. En la zona, en la mayor parte del territorio nacional no está la minería. Está el turismo, están los bosques, hay, qué sé yo, deportes, etcétera. Entonces, no nos amarremos las manos y cumplamos el propósito que estamos todos de acuerdo, las reservas de agua. Entonces, yo por eso que veo que en las dos definiciones a lo mejor podríamos llegar a una alternativa que precise, porque necesitamos dar instrumentos de protección diferentes. Yo creo que por una buena redacción cumplimos con los dos objetivos. No sé si fui claro. Gracias, presidente. Presidente, no sé si podría intervenir primero el subsecretario y después el glaciólogo de la DGA, don Gino Casasa. Perfecto. Gracias. Gracias, presidente. Dos acotaciones respecto a lo señalado por el senador Guiller. Efectivamente, el tema clave es entender que el artículo primero establece el objeto de protección. Y tal como está redactada la moción original, se establecen que el objeto de protección son espacios. Un espacio es el glaciar, se protege también otro espacio que es el ambiente periglacial y otro espacio que es el permafrost. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, no, acá lo que hay que hacer es que, dado que el objeto de protección es el glaciar, justamente en las lógicas del sistema de evaluación de impacto ambiental y en la ciencia ambiental, entender que como lo importante es el glaciar, también hemos de proteger el entorno. Pero no es que el entorno se proteja como espacio, sino que se protege como área buffer, como zona de amortiguamiento, en cuanto a la diferencia del caso a caso. Entonces, por eso nosotros no quisimos incluir el permafrost y el ambiente glacial en el objeto de protección, porque si lo hubiéramos hecho, hubiéramos estado protegiendo el espacio. Y la aproximación nuestra, la protección del glaciar es per se, pero respecto al espacio circundante, es caso a caso. Y eso nos obliga a generar una definición, que fue la definición de entorno, y llevarlo justamente a la evaluación ambiental caso a caso. Porque como bien decían por ahí, ¿no es cierto?, puede ser un proyecto que esté a 10 kilómetros y efectivamente puede afectar a un glaciar. Y un proyecto que esté más cerca y quizás no lo afecte. Y eso va a depender del tipo de actividad económica. Y el segundo comentario es que en la moción original se habla de reserva estratégica. Y es complejo la reserva estratégica, porque como que si hubiera glaciares que eventualmente no fueron reserva estratégica. Y es por eso que nosotros quisimos sacarle el apellido estratégico en las indicaciones nuestras y que se protegen los glaciares en cuanto a su contribución hídrica. Entonces, en ese sentido, la indicación del Ejecutivo es más protectora que la moción original. Y yo entiendo que la moción original incluyó la palabra estratégico porque la indicación sustitutiva del gobierno anterior había un mecanismo para declarar, a partir de la DGA, ciertos glaciares como reserva estratégica. Pero ese proyecto no se tramitó. Claro, entonces, y eso significaba que los glaciares que no fueran clasificados como reserva estratégica quedan sin protección, que es justamente lo que quisimos nosotros operativizar, porque como bien dice el señor Guiller, aquí hay temas de técnica legislativa, quisimos simplificar un poco los conceptos para que realmente sea operativo y que efectivamente los glaciares puedan ser protegidos. Gino Casasa, que es el director del Departamento de Glaciología de la Dirección General de Agua, quería hacer algunos comentarios técnicos respecto a esta discusión. Muchas gracias, presidente. Sí, reafirmar lo dicho por varios acá en la mesa, particularmente el senador Guiller y el subsecretario de Minería, pero hay un tema semántico. Periglacial no significa aquel terreno que está inmediatamente aledaño al glaciar. Periglacial es simplemente el terreno en la naturaleza que está afectado por ciclos de congelamiento y descongelamiento. Entonces, no solamente toda la región de Aysén y toda la región de Magallanes, y mi casa, en el Cajón del Maipo, por ese motivo, en que al menos un día en el año, todos los años, hay algún evento de temperaturas bajo cero. Eso es periglacial. Y que, por lo demás, no hay glaciares en el ambiente periglacial. Entonces, lo que sí existe es el entorno glaciar, que es un concepto que introdujo este proyecto de ley anterior, que se retiró
y que lo volvimos a incorporar en este proyecto de ley, particularmente por la participación de dos personas que habían participado, el ex ministro Badenier y el ex director general de Agua, Carlos Esteve. Así que nos pareció muy importante diferenciar el entorno, que es el área buffer, como lo dijo el subsecretario, y que puede tener un efecto importante en el glaciar, pero analizando caso a caso en el SIA. Y por otro lado, el permafrost, efectivamente hay permafrost, pero ese está restringido. El permafrost es un subconjunto del ambiente periglacial, también fuera de los glaciares normalmente, y que es muy difícil, digamos, hacer un modelo o medirlo, porque tiene que haber una temperatura de al menos 0 grados Celsius o menos por 2 años consecutivos. Entonces hay que aterrizar, operativizar estas definiciones para que sean aplicables y también con los instrumentos que tenemos. Así que yo quiero recalcar eso, digamos, aterrizar al mundo científico, pero también operativo, estas definiciones. Entonces, por lo demás, por último, en la contribución hídrica, tanto del ambiente periglacial como del permafrost, es muy poco significativa en relación a los glaciares. Entonces, ¿qué queremos proteger? Con los glaciares, claramente el agua, el valor principal, no así el ambiente periglacial ni el permafrost, que por lo demás, repito, incluso el estadio San Carlos Apoquindo, digamos, habría que considerarlo como ambiente periglacial. Eso. No es como la de... No es como la de la Chile. La Chile no tiene problema, pues. Está más bien cerca del infierno. Senador Guillén. Sí, a ver, yo creo que la idea nuestra es tratar de que nos pongamos de acuerdo, porque las mejores leyes son las que salen por acuerdo. Yo creo que a lo mejor, si nosotros señalamos que la presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares y el entorno del glaciar, se nos puede despejar porque refiere más claramente a lo que nosotros hemos denominado, porque así se estila nomás, periglaciar. Y dejamos aclarado que es todo en la superficie que protege el glaciar, pero que se determina caso a caso, porque no veo otra manera. Yo le he preguntado a no sé cuántos expertos y cuando le digo, bueno, pero ¿cómo lo defino? Porque si alguien quiere hacer una mina o un, qué sé yo, lugar turístico, tiene que tener una definición a partir de dónde puede. Entonces, si no lo definimos, va a quedar en la más absoluta ambigüedad. Entonces, lo que podríamos pensar es que la presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares y el entorno que conforma el espacio vital del glaciar. Y yo dejaría el tema de los, no sé si el término periglaciar es correcto o no, pero el periglaciar o permafrost que se evalúa ambientalmente. Pero también, cuidado con los estudios de impacto ambiental, porque si cada vez que voy a mover algo tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, no voy a poder construir mi casa en un rato dado. Voy a tener que hacer un estudio de impacto ambiental. Yo creo que los suelos helados no son constitutivos de fuentes de agua necesariamente. Y por lo tanto, yo creo que hay que acotarlo a, más que hablar de periglaciar, a lo mejor el término correcto es entorno, y eso precisaría este primer artículo. Y por cierto, cuando se va a intervenir, hay que hacer una evaluación ambiental en esto último. Y yo creo que ahí más o menos nos aclara y recoge con un sentido práctico, porque que después vienen los juicios eternos. Presidente, nosotros siempre estamos disponibles como Ejecutivo a que los técnicos y los asesores puedan allanarse a una propuesta que cumpla con todos los objetivos, y varios de los que ha planteado el senador y los senadores nosotros los compartimos, y por lo tanto si hay ánimo de eso, nosotros no tenemos problema y vamos aprobando los otros artículos. Senadora Proboste. Presidente, yo solo quiero señalar a propósito de que aquí se ha hecho algún comentario de que no hay ninguna ley que prohíba alguna actividad productiva. El año 2008 se aprobó las modificaciones a la ley de bosque nativo, en la que se introdujo la prohibición de cualquier actividad vinculada a la actividad forestal en un glaciar y a 500 metros de ese glaciar. No hemos tenido demanda, no hubo la cantidad de despidos que aquí se amenazan, sino que hubo la vocación hace más de una década de los legisladores de entender que había que
comenzar ya en esta estrategia de cambio climático a proteger la fuente fundamental de reserva hídrica, como lo son los glaciares. Sí, le pido, presidente, que podamos colocar en votación las indicaciones. Una propuesta distinta del senador Guillé, que está proponiendo ver si se puede acoger una redacción distinta. Yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas. Lo primero, ¿cuál es el objeto de protección? ¿Y cuál es el sentido de ese objeto de protección? Efectivamente, el sentido de proteger los glaciares es la función ecológica que cumplen y que son reservas de agua dulce. Ahí tengo una diferencia, un matiz con el senador García Huidobro, cuando dice que no es la actividad económica lo que está afectando a los glaciares, sino que el calentamiento global, pero el calentamiento global lo genera la actividad humana y la actividad económica. Obviamente esta ley no puede pretender regular eso, porque con ese criterio no se podría hacer nada. Otra cuestión distinta es que hay desafíos desde el punto de vista ambiental que requieren, pasar a la electromovilidad en fin, para efecto de que esto tenga menor impacto en el calentamiento global o un plan por la descarbonización a propósito de la generación eléctrica, etcétera. Pero es evidente que el derretimiento de los glaciares se produce por la actividad humana. Pero la ley tiene que regular aquello que tiene impacto directo, no indirecto, no como un fenómeno global, porque además eso trasciende con crece el carácter territorial de la ley, que solo se aplica en Chile, es un desafío más bien planetario, y por tanto lo que nosotros tenemos que regular es se protegen los glaciares y qué adicional al glaciar pudiera tener impacto en que se termine afectando el glaciar. Y yo creo que ese es el debate. Ahí yo creo que el senador que ya plantea un punto, ¿qué es lo que entendemos por entorno que merece protección en cuánto tiene impacto en el glaciar? Y ahí yo creo que nosotros debiéramos ver lo que viene después de la ley, porque nosotros podemos definir un objeto de protección, eso es qué se protege, pero el cómo se protege no es irrelevante, porque el cómo se protege podría ser contradictorio con lo que estamos diciendo como objeto de protección. Y por tanto creo que nosotros deberíamos, digamos, discutir en ese ámbito, o sea, mirar la ley como un todo. Así es. Entonces hay una propuesta del senador, la senadora está proponiendo que votemos. El senador Guillén, entiendo, si estoy malinterpretándolo o no, que busquemos una fórmula distinta. ¿Eso es lo que está proponiendo el senador Guillén? Sí, yo estoy proponiendo que sea protege glaciares, glaciares cubiertos, no cubiertos de roca. En el norte tenemos nosotros ese tema. Y son 4. La palabra incluso no sé si es entorno exactamente, pero es el cajón. Tú hablas de ecosistema, ¿cómo es? Su servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos, a lo mejor la palabra técnica que haga que el glaciar no va a ser afectado indirectamente. A eso voy. Exacto. O sea, lo quiere hacer más amplio, me parece muy bien. Exacto, pero es más claro el concepto que puro peri, porque no, parece que no tiene valor técnico. Y entorno también es medio ambiguo. Precisémoslo. Pero el permafrost, yo francamente creo que la ley no se refiere a permafrost, porque si vamos a regular el uso de los sitios helados, ¿no es cierto?, congelados en Chile, se nos abre una caja de Pandora que después no vamos a poder controlar. Entonces lo que yo propongo es que intentemos una redacción mejor. Perfecto. Nosotros, presidente, esta es una decisión que toma la comisión, pero nosotros no tenemos problema en poner a trabajar a los técnicos para que puedan llegar a una definición que pueda recoger todas las opiniones y en definitiva de como resultado la protección de los glaciares y que permita las actividades económicas que no dañan a los glaciares, que es un poco el caso a caso, que es el criterio que por lo demás tiene la ley 19.300. Pero quiero traer un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. El glaciólogo don Sedomir Marangulich dice que la mayor afectación de los glaciares de la región metropolitana se produce por el humo y el ambiente de Santiago. O sea, lo que usted dice, presidente, es muy cierto. Tenemos que hacer leyes prácticas, porque podríamos hacer leyes que hagan declaraciones líricas, pero que pueden producir un efecto negativo. Y además, perdón, presidente, agregar que más adelante en la indicación del Ejecutivo, como plantea el senador Guillé, se define el entorno del glaciar, área próxima a los glaciares que posibilita la mantención de los servicios ecosistémicos en cuanto a reservas de recursos hídricos y en que los impactos que en dicha área se produzcan puedan afectar en forma indirecta pero significativa a los glaciares. O sea, está definido en la letra C. También directa. ¿Cómo? Indirecta o indirecta. ¿La directa glaciar?
O entorno indirecto. No, pero es que está hablando del entorno. El entorno afecta directa o indirectamente. Claro. Bueno, Hay que ver la forma, ya. Sí. Bueno, ¿habría acuerdo de la comisión de dejar este tema pendiente en la búsqueda de... o sea, coger la propuesta del senador Guillé? Pregunto. Perdón, hay una precisión que me ha hecho la senadora Proboste. Que no sea, o sea, porque esto del equipo técnico es como lo informa en derecho, o sea, siempre hay dos visiones, en fin. A veces no son tan, los equipos científicos no tienen tantas coincidencias como uno podría creer, pero que se haga una propuesta de indicación concreta, y sobre esa base nosotros nos pronunciaremos. Senadora Proboste y después senador García Huidobro. Presidente, mire, yo creo que nosotros hemos tenido ya harto tiempo para presentar estas indicaciones, existió el proceso de audiencia, yo entiendo que al senador Guillé le puede surgir una nueva preocupación, pero creo que definamos un plazo acotado, una semana, para que el senador presente la indicación y votemos el proyecto. ¿Mm? Sí, técnicamente no es necesaria una indicación. No, pero Lo que pasa es que se puede proponer una redacción distinta de este inciso y se aprueba con esa redacción distinta. Y eso pero habría que trabajar esa redacción. Esa redacción no está sobre la mesa hoy día. En todo caso la haremos... No, pero ahora mismo va a ser un poquito... puede terminar cualquier cosa. Ya, avancemos entonces. No, sí, es que esto Ya. sería toda la votación, presidente, porque hay que ver, o sea, de hecho, comenzamos a ver la indicación 1, el Ejecutivo dijo que eso estaba en la 2 y llevó a la discusión de la 2, después dijo que estaba en la letra C, llevó a la discusión de la C, dejamos parado esto. Entonces, si esto es un tema integral, es un proyecto corto, no tiene muchas indicaciones, esperemos la indicación y lo votamos en su conjunto, ¿les parece? Sí, claro. Senador García Huidobro. Yo quiero acoger lo que ha planteado la senadora en el sentido que ojalá todos los puntos que pueda no existir acuerdo, saberlos antes. Y en lo que podemos llegar a acuerdo, tal como lo que estamos pretendiendo en el primer artículo, trabajarlo para que en la próxima sesión se pueda ya votar todo el proyecto. Eso es lo que quería plantear, presidente. Vamos a dar la palabra a mí mismo. Yo creo que hay al menos 3 áreas que nosotros debiéramos definir conceptualmente antes de entrar a votar. Lo primero, ¿qué es lo que se protege? O más bien, ¿por qué se está protegiendo lo que se protege y qué es lo que se protege? Lo segundo, ¿cómo se protege? Ahí efectivamente depende, porque el caso del glaciar, hay prohibición. En el caso de lo que tenga impacto directo o indirecto en el glaciar, el mecanismo tendría que ser sistema de evaluación ambiental u otro que permita efectivamente verlo caso a caso. Y eso como segundo aspecto. Y el tercero tiene que ver con la retroactividad de la ley, el impacto que esto tenga en las actividades que actualmente se están realizando. Yo creo que deberíamos discutir si es posible sobre esto, ver qué nivel de acuerdo tenemos sobre esto y después entrar al articulado en particular, porque si no podríamos terminar votando la indicación y terminemos con un chanchiperro, como se dice, con un Frankenstein jurídico. La senadora Proboste está promoviendo entonces que no sigamos debatiendo hasta que no tengamos claro respecto del artículo 1 cuál va a ser la reacción. ¿El objeto? Sí. Ex senador y ministro de Minería. Presidente, nosotros estamos disponibles siempre a dialogar y a llegar a acuerdos para que que es una comisión y una parte del Estado en donde se dialoga y donde se discute tratando de hacer las cosas lo mejor posible, vamos a hacerlo. Solo que yo agrego, tomando lo que usted plantea, es que no hagamos solamente un acuerdo respecto al artículo primero. Yo creo que, como se ha dicho aquí, es una ley relativamente corta. Yo creo que hay posiciones que incluso nosotros habíamos visto con algunas indicaciones que podíamos haber llegado a un acuerdo y traer ojalá un acuerdo lo más amplio posible, y en los temas donde no tengamos acuerdo votaremos, si así se definen los temas en democracia. Esta ley es bastante corta, lo que pasa es que la cantidad de indicaciones que se presentaron... Entonces yo le pediría a la Secretaría que solo en el próximo comparado solo estén las indicaciones vigentes. Y le pediría a los senadores del oficialismo
que hablen con sus respectivas bancadas, si es que mantienen o no las indicaciones, porque algunas son coincidentes con lo que plantea el Ejecutivo. Digo yo para simplificarlo, aquello respecto al cual no tenemos que pronunciar, porque hay una serie de indicaciones que han sido presentadas por los senadores oficialistas y que más o menos coinciden con la propuesta del gobierno. No siempre, porque el oficialismo usted sabe que es relativo. Históricamente, no. Pero que clarifiquen para ver si se retiran las indicaciones y simplificamos la votación. ¿Sí? ¿Ah? Ya el senador Sandoval retira las suyas. ¿Ah? ¿Ya? Hay una que no quiere retirar. Sí. Yo retiro la 4, 5, 6, 7. La 9. No, se la vamos a agregar, al contrario. La 28, ¿ya? La 28. La 1, la 9, la 28. Es que la... Sí. No, es que ya no queda... Ya... La 28, perfecto. Y la 35. Uy, esa es la que más me gustaba. Una broma. Ya, entonces, toda la otra se mantiene. ¿Ah? David, ¿cuál mantiene, perdón? No, ya no son mías. Después le puedo decir al secretario las que estoy retirando con más detalle para no alterar. Y le pueden consultar a la senadora Eversberger, de la bancada de la UDI. Ya, perdón, la retiro todo. Oiga, y me gustaría... Perdón, el senador Proves mantiene sus indicaciones. Y perdón, presidente, una sola observación. Hay un artículo, ¿no es cierto?, del Ejecutivo que habla de tierras... ¿Cuáles? Perdón. Tierras vírgenes. Dice reserva de región virgen y parques nacionales. La reserva de región virgen no está en la estructura jurídica nuestra. ¿Ya? Reserva de región virgen. Por lo tanto, yo sugeriría, y retiraría a lo mejor alguna indicación sobre el parque, yo sugeriría que le pusieran, ¿no es cierto?, que se ubiquen en el sistema de áreas silvestres protegidas. Áreas, porque... que en el fondo se refiere a parque y reserva. Ya, lo que pasa es que, porque yo pensé que el senador Proves había retirado todas, pero las que estaban aquí todavía las mantenía. Ya. No, porque cuando formó... Ya, entonces, ya. Propongo lo siguiente, que el comparado para la próxima semana, incluso no lo pueden mandar antes por correo electrónico, solo contenga las indicaciones vigentes. Porque si no se produce el enredo y se ve más extenso el proyecto de lo que es. Bueno, habiéndose cumplido la sesión, el objeto por el cual fue citada esta sesión se levanta.